¿Alguna vez te has preguntado que muchas cosas tienden a repetirse desde que tenés memoria? ¿Qué tal aquella manifestación o protesta en tu país que en el momento causó revuelo en las noticias, pero que después se esfumó y solamente quedó en la memoria, o quizá ya ni está en la memoria colectiva? O la protesta donde se le dijo a los manifestantes que sus demandas iban a ser escuchadas. Sin embargo, pasaron los años y realmente nunca se solucionó el supuesto problema. Luego nos damos cuenta que una nueva protesta o manifestación aparece con un tema nuevo de debate. O ¿por qué con nuevas generaciones aparecen políticos de un pasado y estas nuevas generaciones no entienden el bagaje corrupto de X personaje? ¿Por qué es tan fácil que las masas en un tiempo determinado sigan a ciegas a un personaje que sobresale en la escena política? ¿Qué tal de los momentos en que las masas parecen obedecer lo que se les diga, aunque sean golpeados anímicamente, como sucedió con la recesión de 2008 y lo sucedido en 2020? Según los datos de YouTube, nuestra audiencia va desde personas de 25 años a personas de 60 años, siendo las personas de 35 a 54 años la mayoría. Con esto en mente, pensemos: ¿cuántas veces un grupo de personas salió a la calle a manifestarse desde que tenés memoria? ¿Cuántas veces las personas en tu país tuvieron un golpe anímico a nivel de masas? Estamos hablando de momentos de protagonismo u organización de grupos por un fin común donde gran número de personas se unen versus momentos de golpe anímico donde la gente no pareciera estar interesada en ser protagonista y solo ir con la corriente. Bueno, hubo un científico llamado Alexander Chizevsky que falleció en 1964. Chizevsky notó estos patrones repetitivos y se dio cuenta que siempre suceden en un modelo de sube y baja, como si fuera una onda. Él le llamó el proceso histórico universal. Incluso con la historia oficial, que no tenemos duda que ha sido alterada, y donde quizá pasó por procesos de copia carbón, donde supuestos diferentes momentos de la historia comparten el orden de sucesos, podemos ver que el proceso histórico universal de subidas y bajadas se repite. Chizevsky logró ver en el Sol y sus manchas una conexión psíquica en las masas que va de la mano con el proceso histórico universal de subidas y bajadas. Cuando el Sol no produce manchas, y al que los astrónomos le llaman el mínimo solar, es cuando la gente está desinteresada en rebelarse, fácil de obedecer y con el ánimo bajo. Mientras por otro lado, cuando el Sol está produciendo su máxima cantidad de manchas, los comportamientos se invierten y vemos a las masas con muchas más ganas de organizarse, rebelarse y su euforia al máximo. A manera de referencia, 2020 fue un mínimo solar y hoy en 2024 ya estamos en el máximo solar del ciclo solar actual. Con esto de los ciclos solares hablamos de ciclos de aproximadamente 11 años, donde el inicio es el punto más bajo y en la mitad del ciclo es el punto máximo. Las evidencias del comportamiento de las masas nos muestra cada vez más que lo propuesto por Chizevsky se puede palpar. Un gran porcentaje de personas están listas para ser protagonistas en respuesta a lo que sucedió en 2020 y parece que ya estamos en un clímax de manifestaciones y acciones de las masas. A esta gran contribución de Alexander Chizevsky nosotros le hemos agregado algo más. Las agendas de los gobiernos y del sistema cambian acorde a lo que las masas están más prontas a realizar. No sería sorpresa los golpes bajos de 2008 con la crisis económica y lo sucedido en 2020. Al igual, no sería sorpresa la no censura que tuvo YouTube y las redes sociales entre 2012 y 2015, cuando estábamos en máximo solar y donde fue un corto momento de bonanza, de cuestionamiento filosófico y existencial en las masas. Es como si los gobiernos supieran que esto va a suceder y que cuando se puede dar una supuesta libertad se puede ofrecer, pero cuando hay que quitarla, se quita. Si analizamos lo que está pasando mientras experimentamos el máximo solar, hemos notado más ganas e interés de participar de las masas. No hay duda que los temas existenciales están tomando el discurso de muchas personas para entender lo que está pasando alrededor. Así que con toda esta introducción, les presentamos a manera de documental
la serie que hicimos para leer un capítulo escrito por el mismo Alexander Chizevsky antes de su fallecimiento, donde hace 100 años describía muy bien lo que se iba a repetir seguidamente y que con lo que podemos observar lo vemos suceder también frente a nuestros ojos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un repaso de los máximos y mínimos solares en los últimos más o menos 40, 45 años o quizá un poco más atrás para poder entender esto, ¿no? Y acordémonos, estamos hablando que en los mínimos, cuando hay pocas manchas, como ustedes ven en pantalla, las bajadas, cualquier agenda que se aplique o cualquier evento que haya pasado va a tener un efecto X porque la gente está como desganada, está con el ánimo bajo, ¿no? Puede ser que un evento se parezca a otro, pero que sucedió un máximo solar, y el máximo solar tal vez tenga otro tipo de agenda porque te estás aprovechando de la energía, de la euforia de la gente, y quizá querás, bueno, en este caso como las élites y los gobiernos ven a las personas que reaccionen, ¿no? Voy a hacer acá un repaso de lo que es 1960 a 2030. Entonces tenemos por acá que en 1959 le llamamos entre comillas exploración, se le habla de génesis. Se quería dar una impresión a la gente de que se estaba avanzando, por lo menos ahora lo estamos interpretando así, ¿no? Entonces acá en Estados Unidos estamos hablando de patriotismo. Lo he dicho muchas veces acá en el canal de que esto de creerse de las narrativas que impone NASA, que sabemos que son leyendas de ayer y hoy, pero a nivel de masas, a nivel de impresión de la mayoría de gente, se quería imponer algo, y en este caso, más allá de ciencia, era un asunto de patriotismo. Con esta euforia que la gente ya tenía por ser un máximo solar, que pues se metieran de lleno a abrazar estas ideologías entre comillas científicas, ¿no? El siguiente máximo solar tenemos el Apolo 11, y lo ponemos entre comillas porque sabemos que fue una tremenda puesta en escena, pero más allá, sabemos que lo criticamos, la gente que a veces me comenta con el hígado, sí, ya sabemos, pero fue una impresión a nivel de masas que querían dar, ¿no? Y acá estamos hablando de un asunto de patriotismo y nacionalismo donde la gente lo abrazó porque era una supuestamente guerra contra aquella otra potencia que está en el lado de Asia Europa, ¿no? Luego, el siguiente máximo solar, nos dimos cuenta que fue un máximo solar como de avances, pero obviamente entre comillas, la primera cámara de video doméstica, o sea, la gente se la empezó a vender, mira, compra una cámara de video y podés grabar cosas de tu casa, con tu familia, pero empezó en ese máximo solar, la llegada del fax también, las primeras, bueno, decimos primeras, pero realmente esto es cíclico, la tensión entre Irak e Irán empieza a efervecerse y eran las Olimpiadas en Moscú y hubo ahí un tipo conflicto, también Estados Unidos boicotearon el asunto es que se convocó a la masa a participar de esta tensión, ¿no? Que es característico de un máximo solar, y pusimos MTV porque ese es el inicio de MTV, que viene a completar o a tomar un rol de manipulación de masas en los siguientes años, ¿no? Pero ahí se funda, y esta idea de estar en la casa viendo videos musicales pegados al televisor viene en ese máximo solar, ¿no? La euforia está ahí, la gente quiere escuchar arte, la gente quiere participar en la música y todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos la reunificación de Alemania, el lanzamiento de ese telescopio que nos habla mucho, ¿verdad? Que a veces pareciera que eligieron un lugar muy alejado donde tienen la geoingeniería a su favor para limpiar el cielo y tomar las mejores tomas desde el piso o desde el suelo, ¿no? Pero nos dice que está volando y que está supuestamente tomando tomas allá, lo que es el Hubble. Y la URSS se convierte en Rusia. O sea, son cosas que están pasando y están como efervesciendo a las masas, ¿no? Por ahí tenemos ya lo que es 2001, 2002, 9/11, Irak, Olimpiadas en Estados Unidos, que es como la contraparte de lo que pasó en las Olimpiadas de Moscú en 1980, ¿no? Es el inicio del euro y al parecer la OTAN se expande muchísimo. Esto está como trayendo a la gente que lo abrace y que lo acepte porque la gente quiere participar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Del 2014 podemos ver la no censura de YouTube, de ahí un montón de temas de los que estamos hablando ahora. En aquel momento buscabas y YouTube no te censuraba nada, encontrabas lo que buscabas, ¿no? Entonces era como animar a la gente a participar, de filosofar, aquella pregunta filosófica, valga la redundancia, de, bueno, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? Todo ese tipo de cosas, y se trae un montón de personas para que participen. Un montón de canales pues toman, digamos que la vanguardia, y pues son canales que ahora tienen millones de suscriptores, pero en aquel momento fue como una exponenciación de todo este acceso a internet sin censura. Obviamente estas dos palabras con T que no las vamos a decir, pero llegan a
ahí y hace que la gente reaccione. De hecho, lo que es 9/11 y esto, más allá de ser como un golpe bajo, hace que la gente reaccione. Y por ejemplo, estos son máximos acá en Estados Unidos donde muchísimas personas se enlistaron en el ejército. Y quizá era la respuesta que querían, ¿no? Ya tenemos, obviamente, les pusimos eso porque pareciera que vemos ahí lo que es la inteligencia artificial, los ovnis, y hay nuevos héroes que están como emergiendo, ¿no? Pero esos son los máximos solares. Ahora vamos a hacer un repaso de mínimos. Y estábamos buscando información y lo que es en 1964-65, la influencia asiática. Malcolm X fue un personaje no popular, pero era un activista de la gente de raza negra y bueno, es asesinado en ese año como para golpear, ¿no? Golpe bajo. Y Estados Unidos invade República Dominicana. Si hay aquí alguien de República Dominicana o llega a verlo, nos gustaría saber, pero es en ese mínimo solar, ¿no? O sea, esto pudo haber pasado en un máximo, pero aquí podemos ver que hay una agenda de golpear bajo, ¿no? Luego por acá, golpe de estado de Isabel Perón. Los amigos argentinos y suscriptores amigos nos pueden decir, estaba yo leyendo y qué interesante, esto lo pudieron haber hecho en un máximo, pero al hacerse en un mínimo la gente no está prestando atención, está desganada, no hay resistencia y al parecer querían hacerlo como en un momento así para no enfrentarse a alguna resistencia mayor, ¿no? También hubo una influenza. Luego Chernobyl y el Challenger, que son pues explosiones, ¿no? Y que golpean culturalmente a las personas tanto en lo que es Asia y Europa y obviamente Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos la crisis del peso mexicano y acabamos de confirmar o leer un poco de que Estados Unidos juega el papel de salvador de la economía mexicana, así es que si hay gente de México nos encantaría escuchar, pero eso sucede. En esta supuestamente ayuda se genera un montón de políticas donde la gente no va a ofrecer ninguna resistencia y algo tenían entre manos. Eso lo pudieron haber hecho en un máximo, pero ocurre en un mínimo solar. Crisis económica, que ya todos sabemos, 2008, y hay otra, bueno, de hecho es la primera pandemia del milenio, que es la de la gripe del cerdito, y obviamente lo que pasó en el 2020, que no vamos a entrar, que ya todos sabemos, es lo más fresco, pero queríamos mostrarles esto porque este artículo que compartimos llega hasta el 90 y después finaliza como diciéndole al lector, bueno, ahora con esta información trata de ver el futuro, a ver si lo que estaba proponiendo Alexander Chizevsky calza, ¿no? Entonces es lo que vamos a presentar. Hoy les traemos este artículo de este sitio llamado Forest Astrology, un sitio que se enfatiza en artículos que tienen que ver con astrología. Recordemos una vez más que el 2020 fue un año de mucho aprendizaje acerca de las conjunciones de planetas y ese tipo de cosas, y una de las cosas que nos quedó muy claro es que la astrología ha sido pues ridiculizada, minimizada, pero dentro de ella tiene un montón de análisis matemático, incluso geométrico, que la gente ignora y que puede explicar muchas de esas cosas, ¿no? De los fenómenos en los que estamos pasando. Este artículo es de un científico que logra conectar la astrología con las manchas solares. Es un artículo que vamos a hacer nuestra traducción y después lo vamos a leer y ilustrarlo con imágenes y también material. Como por ejemplo, van a ver que él usa los datos de las manchas y eventos históricos. El científico está por acá, es un científico ruso. Este científico empieza a analizar varios máximos, varios picos solares y varias bajadas también, y lo asocia a eventos en la historia oficial. Así es que sin más preámbulo, aquí vamos con el artículo. La conexión de la mancha solar, montando la ola del ciclo solar. ¿Recuerdan la frenética intensidad de finales de los 60? Nuevos héroes y mitologías surgieron de la nada. La confianza ingenua corrió desenfrenada. Vietnam proporcionó una historia de crucifixión y un punto de encuentro emocional evocador. Bob Dylan, los Beatles y una generación de cantautores orquestaron el drama con himnos entusiastas y manifiestos irresistibles. La llegada de la píldora condimentó el estofado con el aroma del sexo. Piensen lo que quieran sobre los excesos tontos y el instinto gregario desbocado de aquellos años. Fueron tiempos emocionantes. ¿Estaba la humanidad simplemente lista para agitar el espíritu de la época? Es la proverbial pregunta del huevo y la gallina. A mediados de los 60, el rostro del sol estaba tranquilo. Atrás quedaron las grandes tormentas magnéticas de finales de los 60. Había llegado la época de la calma, el mínimo de manchas solares. ¿Es esto astrología? Ciertamente no en un sentido tradicional.
Las manchas solares no tienen nada que ver con Leo o Sagitario. No obstante, siempre que notamos una correlación entre los eventos cósmicos y los asuntos humanos, entramos en el reino astrológico. Alexander Leonidovich Chizhevsky, un biólogo, no un astrólogo, fue el primero en notar el patrón. La intensidad de los eventos humanos alcanza su punto máximo durante el máximo de manchas solares y disminuye en el mínimo. Era un investigador soviético brillante, pero mal situado en la historia. La teoría marxista prefiere las luchas de clases a las tormentas solares como impulsores de la historia. Chizhevsky aprendió esta lección por las malas, pasando 20 años exiliado en el Gulag como castigo por su investigación. Murió en 1964. Posteriormente, los soviéticos han reconocido la validez de sus observaciones. A principios de 1968, la Sociedad de Naturalistas de Moscú celebró una reunión póstuma en su honor. Se rehabilitaron las manchas solares y Chizhevsky expuso sus teorías con gran precisión. Las manchas solares ocurren cíclicamente en un periodo variable, con una duración promedio de aproximadamente 11,1 años. En esto son diferentes a otros ciclos astrológicos, que normalmente se pueden predecir con una precisión casi perfecta. Dividió el ciclo solar en 4 fases distintas, cada una asociada con un conjunto particular de actitudes y motivaciones humanas. Afirmó que el ritmo de las manchas solares se correlaciona con todos los principales movimientos de masas, guerras, migraciones, avivamientos religiosos desde el siglo V a.C. Fase 1. El mínimo solar. Con la actividad de las manchas solares en su punto más bajo en 11 años, la humanidad está de buen humor, tolerante pero perezosa. La gente está ocupada con preocupaciones personales y poco inclina a organizarse en algún tipo de fuerza unificada que dé forma a la historia. Fase 2. El aumento solar. Las energías sociales comienzan a fusionarse. Aparecen nuevas ideas emocionantes y portavoces carismáticos que plantan semillas que rápidamente germinan en movimientos de masas. Se forman alianzas. Según Chizhevsky, en este punto del ciclo surge algún problema fundamental que exige una solución radical. Fase 3. El máximo solar. Abundan las energías. Todos están emocionados, ansiosos por responder en masa al liderazgo o la inspiración, para bien o para mal. Un aire de embriaguez entusiasta impregna la política, aumenta la emigración, comienzan las guerras, la tensión es alta. Fase 4. El declive solar. Agotada y a menudo desencantada, la humanidad ahora pierde fuerza. Las seductoras y fáciles respuestas de los años anteriores se desmoronan. La unidad y el enfoque colectivo decaen. La desilusión aumenta. Los grupos se disuelven. La gente vuelve a cuidar sus propios jardines y gradualmente volvemos a descender a la pacífica lasitud de la fase 1, el mínimo de manchas solares. Chizhevsky dividió las 4 fases solares en periodos de 3, 2, 3 y 3 años respectivamente. Debido a las diferentes duraciones del ciclo, es mejor tomar esos números como proporciones. Una vez se observaron 2 máximos con solo 7 años de diferencia. En otra ocasión transcurrieron 17 años entre máximos. Por razones desconocidas, apenas se observaron manchas solares entre 1645 y 1715, años que, dicho sea de paso, estuvieron entre los más pacíficos de la historia de la humanidad. Ahora, para la pregunta de los $64,000, ¿qué tan precisa es la teoría de Chizhevsky? ¿El ciclo de las manchas solares realmente tiene alguna relación con la experiencia terrestre? ¿O es esa idea simplemente un engaño disfrazado con algunas anécdotas y afortunadas coincidencias? No es fácil encontrar una respuesta que resista un escrutinio riguroso. El propio Chizhevsky trató de cuantificar sus hipótesis en una forma comprobable. Elaboró un gráfico que, según afirmó, mostraba las principales guerras y levantamientos sociales de los últimos 2 milenios. Analizando estos eventos a la luz de sus 4 fases solares, concluyó que casi el 80% de ellos ocurrieron durante las fases 2 y 3, el aumento solar y el máximo. Solo el 5% ocurrió durante el periodo de inactividad de la fase 1. Desafortunadamente, el trabajo de Chizhevsky puede ser criticado por 2 motivos. Primero, está el problema obvio de decidir
¿Qué es exactamente un levantamiento o cambio social? Importante. Inevitablemente hay un componente subjetivo en tales juicios, y una lista elaborada por un tercero desinteresado sería más convincente si el patrón aún se mantiene. La siguiente objeción a la metodología de Chizevsky es más seria. Tiene que ver con la precisión de sus datos de manchas solares. Los chinos observaron manchas solares ya en el 28 a.C. El inca adorador del sol sabía de su dios Sol Inti. Tenía imperfecciones en el rostro. Pero la observación solar regular se remonta solo a Galileo a principios del siglo XVII. Dado que el ciclo de las manchas solares en sí es algo irregular, las correlaciones históricas de Chizevsky se vuelven sospechosas antes de esa fecha. Su enfoque fue extrapolar el ciclo de 11 años hacia atrás, interpolando entre la cantidad dispersa de datos de manchas solares que provienen de fuentes anteriores al Renacimiento. Obviamente, ese es un método cuestionable. Miren el gráfico que sigue. Tracen el número medio anual de manchas solares desde 1750. Inmediatamente, la marcada calidad cíclica de las tormentas solares es evidente. Igualmente evidente es la gran variabilidad del ciclo. Algunos picos son mucho más tormentosos que otros. Algunos mínimos son solo relativos, mientras que otros realmente representan el año del sol tranquilo. Además, el patrón parece distorsionado por factores desconocidos y aparentemente aleatorios, lo que lleva a múltiples picos y picos fuera de temporada. El año 1775 muestra un mínimo bastante profundo, seguido de un ascenso meteórico de 2 años, a uno de los picos más ardientes en la historia de la observación solar, la Revolución Americana. Por supuesto, se encendió durante ese periodo. Surgieron nuevos líderes y sus nuevas ideas cayeron en oídos receptivos. En este caso, al menos, los hechos son sorprendentemente consistentes con las teorías de Chizevsky. El siguiente mínimo solar ocurrió alrededor de 1783, y en septiembre en ese año en París se firmó el Tratado de Paz con Gran Bretaña. La lucha había terminado en realidad unos 2 años antes, cuando bajamos hacia el mínimo de la fase 3. A finales de la década de 1780 se produjo otro pico solar, y una vez más se avivaron las llamas de los disturbios. La Bastilla fue asaltada, y la Revolución Francesa estalló. El ciclo solar ascendente posterior, que culminó en un pico bastante bajo, marcó el ascenso de Napoleón, quien fue declarado emperador de Francia en 1805, después de una serie de victorias militares y políticas. El año 1830 vio otro pico en la actividad de las manchas solares, y otra revolución en Francia. Una vez más, masas de hombres y mujeres tomaron las calles, y nuevamente un rey francés fue depuesto. Ese patrón estaba destinado a repetirse por tercera vez en los sangrientos disturbios callejeros franceses de 1848 que llevaron al establecimiento de la Segunda República. Una vez más, el fervor revolucionario coincidió con bastante precisión con un máximo solar. Las tensiones que llevaron a la guerra civil de los Estados Unidos aumentaron en un ciclo solar ascendente y finalmente explotaron en la primavera de 1861, cuando ese ciclo alcanzó su punto máximo. En 1866, la guerra había terminado y el rostro del sol estaba tranquilo. La desafortunada primera revolución rusa de 1905 coincidió exactamente con un máximo solar, al igual que la exitosa revolución bolchevique de 1917. Fiel a su forma, la Primera Guerra Mundial comenzó en la fase 2 del ciclo de las manchas solares. Alcanzó su punto máximo durante el máximo tormentoso de manchas solares, y sus disparos finales se dispararon durante el descenso hacia el mínimo. A medida que entramos en la memoria viva, los patrones de Chizevsky parecen, en todo caso, volverse más vívidos. 1923 marcó un mínimo solar. A medida que los legendarios años locos se pusieron en marcha en serio, las tormentas magnéticas de la superficie del Sol también rugieron hacia un máximo centrado alrededor de 1928. El gran choque de 1929 ocurrió en el pico solar, pero luego la actividad solar se redujo al mínimo en 1933, cuando la economía mundial se hundió en la Gran Depresión. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial subió y disminuyó en estrecha sincronización con el ciclo solar. Pero la guerra en sí misma plantea algunas preguntas interesantes. El mínimo de manchas solares de principios de los años 20 encontró a Adolfo Hitler derrotado y encerrado en la cárcel. Bajo el sol tranquilo, la atmósfera social aún no está madura para sus ideas incendiarias. La anexión de Austria por parte de Alemania y la conquista de Checoslovaquia,
el verdadero comienzo militar de la Segunda Guerra Mundial, coincidieron con un máximo solar. Esto no es sorprendente, según lo que hemos visto anteriormente. Más sorprendente es el hecho de que la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial se libró durante un mínimo solar teóricamente tranquilo. La paz llegó en 1945, pero fue seguida 2 o 3 años más tarde por el máximo solar más tormentoso desde la Revolución Americana. En 1949, los soviéticos detonaron su primera bomba nuclear y el horror de la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. El pico solar más alto jamás registrado ocurrió en 1957. Apropiadamente en ese año la humanidad experimentó el comienzo de quizá su mayor aventura, con el lanzamiento del satélite soviético Sputnik y el inicio de la era espacial. A principios de 1962, cuando las tormentas solares amainaron y nuestra estrella central entró en la fase 4 relativamente inactiva, más de 70 satélites y 3 seres humanos habían sido puestos en órbita. A nivel cultural también encontramos el nacimiento del rock and roll, coincidiendo con este periodo de ascendencia solar. El año 1964 vio un sol tranquilo, pero los años de 1968 al 70 se caracterizaron por una larga meseta de turbulencias solares máximas. Woodstock, la revolución sexual, la contracultura, la escalada de la guerra en el sudeste asiático y el frenesí de protestas en casa que lo acompañó, el primer aterrizaje lunar tripulado, todo se desarrolló durante ese máximo extendido. Chizhevsky murió en 1964, pero ciertamente no le habrían sorprendido los coloridos y apasionados acontecimientos de esos años. Otro máximo solar ocurrió en 1979-1981. ¿Qué sucedió? Una vez más, las masas de personas estaban entusiasmadas con los nuevos líderes y las nuevas ideas, todas cobrando impulso en los últimos años de la década de 1970. Ronald Reagan fue elegido presidente, montado en la cresta de una ola de reacción conservadora que rugió en todo el país. El fervor fundamentalista cristiano irrumpió en escena después de un largo periodo de decadencia. Nuestros tiempos son por supuesto los más difíciles de ver con claridad. El problema se agrava por el hecho de que el ciclo solar es errático, pero el patrón se mantiene. Mientras escribo estas palabras en el último mes de la década de 1980, el sol ruge hacia un máximo que puede llegar a ser el más feroz jamás registrado. Apropiadamente, encontramos masas de personas movidas en un movimiento frenético y apasionado. En la primavera de 1989, coincidiendo de cerca con una erupción solar récord, el gobierno chino, en un acto de locura horrible, aplastó su propio futuro bajo las huellas de los tanques en la plaza Tiananmen. Usted, lector, situado más adelante en la línea del tiempo que yo, sin duda comprende el significado de estos eventos con mayor precisión que yo. Aún así, incluso para mí, sentado en medio de las noticias de última hora, está claro que el modelo de Chizhevsky está reivindicado una vez más. Pase lo que pase, todo el escenario debería alcanzar una especie de crescendo, para bien o para mal, a principios de los 90. Nota: escribí estas palabras a finales del 89. Al finalizar este manuscrito a mediados del 91, acabamos de librar otra guerra de manchas solares, el choque con Irak. Para bien o para mal, en muchos sentidos esa frase representa el meollo de las especulaciones de Chizhevsky. Su teoría de las manchas solares, si es sólida, no es absolutamente determinista. Como el proverbial ciego que sostiene la cola del elefante, estas consideraciones nos dan solo una pieza del rompecabezas. En última instancia, las manchas solares parecen tener una fuerte correlación con las emociones de la humanidad. Más allá de eso, no iluminan mucho. Los mismos picos que son paralelos a la guerra y el horror, también a veces son paralelos a las manifestaciones de arte y ciencia. Para nuestros propósitos, el punto crítico es que parece haber una relación demostrable entre el estado de ánimo de la humanidad y el ciclo solar. Aceptar la realidad de este vínculo está muy lejos de comprar todos los arcanos astrológicos de los signos solares, los signos lunares y los ascendentes. Lógicamente, los vínculos del ciclo solar con la historia podrían ser válidos, mientras que el resto de la astrología podría ser una tontería. Sin embargo, una vez que nos permitimos reconocer la contundencia del trabajo de Chizhevsky, hemos abierto una puerta. Hemos aceptado que puede haber una relación directa entre el cosmos y la conciencia, que cada uno se refleja en el otro, y esa noción es la base sobre la que descansa la astrología. Definitivamente un artículo con muchas pistas para este rompecabezas, especialmente la investigación del sol que hemos venido haciendo aquí en el canal, y hacer nuestra traducción y obviamente nuestro comentario y presentarlo acá en el canal, porque es valiosísimo para esta investigación de los ciclos del sol.
Cuando Chizevsky analizó la historia, y acordémonos, sabemos que la manipulan, pero la pregunta es ¿por qué la tendencia, aun cuando está alterada, es ponernos la resolución de un conflicto o cómo resolver de parte, digamos, del pueblo o de un grupo en contra del sistema, cómo poner eso en máximos solares? Por eso queremos mostrarles este gráfico. Como pueden ver, desde que empezaron a medirse las manchas solares, 1785, vean las estrellas. Esta estrella en este máximo solar representa Gran Revolución Francesa. Después vemos dos máximos solares sin nada como llamativo o importante, pero este acá sí tiene esta estrella que es revoluciones en Europa, Francia, Polonia, Alemania, Italia. En el 48 la estrella esta que es celeste, revoluciones en Europa. Y así ustedes pueden ver las diferentes estrellas que están aquí referenciadas de revoluciones, levantamientos, secesiones, independencias, protestas, caída del muro de Berlín, ascenso de Al-Qaeda y así, ¿no? Entonces, no decimos que en cada máximo hay algo importante, pero que la tendencia en máximos es que surjan este tipo de protestas, este tipo de revoluciones. Y pareciera que vamos a ese camino, ¿no? Por acá está otro gráfico que es más moderno, del 1900 para acá, los últimos, digamos que 100 años. Aquí vemos que revolución del Imperio Ruso en este máximo solar, revolución de febrero, gran revolución socialista de octubre en Rusia. Acordémonos que Chizevsky es un científico ruso, entonces su referencia más próxima es lo que está pasando en Rusia. Revolución de España en el 36, que es en este máximo solar. Conversión de Europa del Este al socialismo. Revolución húngara, que es este de acá verde. Primavera de Praga en Checoslovaquia, protestas en Polonia, crisis polaca. Y bueno, vemos que hay mucha referencia a Europa, Rusia, porque él es de ahí. Pero si pensáramos en nuestros países, veríamos algunos paralelismos también. Y pareciera que, por ejemplo, hoy, solo por poner un ejemplo, estamos viendo muchas cosas en Sudamérica, que es lo más próximo a nuestro entorno, ¿no? Gente queriendo sublevarse, gente que al parecer tiene una energía o unas ansias que no las tenía en 2020, pero por respuesta al golpe bajo que se le dio al ánimo de las masas, entonces 3 o 4 años después quieren hacer algo, quieren protestar. Lo que hay que poner aquí en perspectiva es que si la historia ha sido fabricada o manipulada, podría darse el caso muy posible de que se hagan puestas en escena de algo que para una persona es como una evidencia o una falsa evidencia de que se está haciendo algo, pero al final es para que inviertas tu energía en eso, pase un máximo solar y ya perdamos la oportunidad y volvemos a bajar y empieza otro golpe bajo con respuesta, ¿no? Entonces, más allá de ser partidarios de protestas y ese tipo de cosas, para nosotros nos resuena más una liberación individual, ¿no? De adentro hacia afuera, esperar que algo se arregle de afuera hacia adentro, pues es muy difícil, ¿no? De ahí que salen pues personajes, salvadores, héroes, muy normal en estos máximos solares. Y ya para terminar este documental de los máximos solares de la teoría de Alexander Chizevsky, queremos hacer un repaso por momentos de máximo solar, donde emergieron héroes, emergieron personajes que lograron concentrar la energía de las masas. Pareciera que el sistema provee ese tipo de personas para que la gente que está con sus ánimos altos, euforia alta, pueda entonces canalizar esas energías en un líder. Le llamamos héroes de máximos solares. Y si nos devolvemos a la historia, obviamente oficial, pero podemos ver los patrones, nos vamos hasta el 39. Aquel personaje, aquel héroe alemán que todos conocemos, aquel héroe que se ha escrito como un villano, pero que localmente en Alemania hizo que una gran masa de personas lo siguieran, ¿no? Luego, en el siguiente máximo solar, que viene siendo en este pico de manchas, tenemos a Juan y Eva Perón. Y lo curioso de este fenómeno del peronismo en Argentina es que se da en un gran porcentaje en la parte de máximo solar, y el populismo de Eva Perón se da en la cúspide. Entonces quiere decir que por alguna razón la energía de los argentinos se vio concentrada en este punto, canalizándola todo en estos dos personajes. Entonces vemos cómo este patrón parece que se repite en esos momentos de energía. El siguiente máximo solar, que es acá, tenemos a este personaje en Cuba, Fidel Castro, que lo han descrito como otro villano, muchas fuentes oficiales, pero eso es irrelevante cuando localmente en Cuba se concentra la energía
en un revolucionario, en una persona que viene a lograr canalizar esas energías de las personas por una supuesta libertad de cambio. Luego seguimos con el próximo máximo solar, que es este de acá. ¿Quién tenemos por ahí? Salvador Allende en Chile. Otro personaje que en aquel momento canalizó la esperanza y la energía de muchas personas, y su punto máximo en la presencia que tuvo este señor fue ahí, en este máximo solar. Entonces vemos cómo el patrón se repite. Hay personajes, nosotros les llamamos héroes de máximo solar, donde las energías parecen acumularse y el sistema provee una persona o lo deja que siga, que aparezca, le da como luz verde. Lo podemos ver desde muchas perspectivas, pero solo es para que en ese momento las energías se concentren, porque el tiempo pasará y quedarán en el olvido estos personajes, ¿no? Luego tenemos en Nicaragua a Daniel Ortega, otro ejemplo más de un personaje en un país, el más llamativo o uno de los más llamativos. Puede ser que en este momento en otros países otros héroes emergieron, pero en el caso de Nicaragua, muy conocido internacionalmente, Daniel Ortega. Luego el siguiente máximo solar, pasa algo muy curioso. El héroe Hugo Chávez en Venezuela tiene dos momentos, y son esos dos máximos solares, que de hecho emerge en este máximo solar. Las cosas parecen como que se calman, vuelve a traerse otro tipo de conflicto, acrecenta, y luego viene otra vez el señor Chávez a ofrecer esperanza a un grupo o a un grupo de masa grande en Venezuela. Pero estos fenómenos, como vemos, se están dando, o parece que se dan, cuando esas energías están concentradas y la gente necesita una persona para poder canalizarlas, ¿no? Luego tenemos en el siguiente máximo solar una figura muy conocida, Donald Trump, donde en 2014 sale. Él era simplemente un hombre de negocio, la gente lo conocía, pero cuando hace el cambio a mirar la supuesta presidencia de los Estados Unidos, las efervescencias que ya estaban logran canalizarse en este personaje. Y lo curioso es que llega a la presidencia, lo sacan de la presidencia, y qué interesante, como nos vamos acercando al próximo máximo solar que está acá, vemos a él en el segundo round apareciendo y haciendo que la gente logre canalizar esas energías. Tenemos el caso en Estados Unidos también de Bobby Kennedy Jr., que es el sobrino del John F. Kennedy original, que está trayendo muchas personas acá en la parte presidencial, en el proceso circo de elecciones, pero mucha gente está viendo en él esa persona donde canalizan esas energías que parecen ya estar acumulándose, y al llegar a esta cúspide, que se prevé que sea inicios del 2024, ya se siente. Y las personas están buscando esos líderes, esos héroes, ¿no? Tenemos el caso de El Salvador con Bukele y muy recientemente el caso de Milei en Argentina. Que acordémonos, estamos hablando de un grupo de masa, no estamos hablando para todo un país, pero para un grupo, a una masa específica que tiene frustración o que tiene una gran energía, necesitan una persona donde se canaliza eso, y parece ser que el sistema proveyó de personas así durante la historia, por lo menos en estos últimos 70 años de historia. Así que hasta acá llegamos con este documental, donde analizamos todo este fenómeno de las manchas solares, los ciclos solares, los máximos solares, el análisis en términos astrológicos, pero no el típico análisis astrológico tradicional, sino un estilo muy único de este científico Alexander Chizevsky, lo cual pues trae mucha revelación y mucho sentido a los procesos de sube y baja de masas que hemos vivido como sociedad en los últimos 70 años, incluso en los últimos 400 años también. Pero bueno, dejaremos el programa por acá. Si tenés algún comentario, algún aporte a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.